Bueno, ahora vamos a ver la regla de la cadena. Pero antes de ver regla de la cadena, me gustaría hacer un recordatorio de composición de funciones. Entonces, una función es compuesta cuando tiene la siguiente expresión y las siguientes propiedades. Entonces, f compuesta con g de x significa que f contiene a g de x. Entonces, esa composición, por ejemplo, yo tengo una regla del producto, o una regla de la potencia, o una regla de los radicales, y la voy a conjuntar con otra regla, no sé, por ejemplo, o la exponenciación de la otra radicación, no sé. Entonces, por ejemplo, si g de x es igual a x cuadrada más x, y f de x es igual a x cúbica, entonces f compuesta con g de x, ¿quién va a ser? Va a ser f evaluada en g de x. Es decir, va a ser f evaluada, f es x cúbica, todavía no la pongo, la estoy escribiendo como el símbolo. Y g de x va a ser ¿quién? X cuadrada más x. Ahora ya para quitar el signo de la función voy a aplicar lo que dice la función que tenga que hacer. Todo lo que entre va a ser elevado al cubo. Entonces, esto sería x cuadrada más x elevado al cubo. Entonces, yo les llamo que son funciones que están anidadas, están una dentro de la otra. Son como las matrioshkas, las muñequitas rusas. Está la muñequita grande, levantan y hay otra muñequita parecida hacia adentro, levantan y hay otra hacia adentro y así. Entonces la composición de funciones puede ser tan complicada como la quieran. Por ejemplo, no nada más pueden ser dos funciones, pueden ser 3, 4, cualquier número de funciones, ¿vale? Entonces, pero por el momento vamos a ver composición de dos funciones. Entonces, hagan de cuenta, tienen una y la meten dentro de la otra. Entonces, esta función le vamos a llamar g mayúscula de x. Entonces, g de x va a ser una nueva función y normalmente me van a presentar este tipo de funciones que está una dentro de la otra. Otro ejemplo de composición de funciones, ahora al revés. Les voy a dar una h de x que sea la raíz cuadrada de 3x cúbica más 2. Entonces aquí hay dos funciones. Esta h de x va a ser el resultado de componer la función g de x igual a 3x cúbica más 2 y f de x igual a la raíz de x. ¿Sale? Entonces, si lo ven, esto va a ser lo mismo, y aquí lo voy a escribir, igual que f de ¿quién? De g. ¿Y esto cómo lo puedo escribir? Como f de 3x cúbica más 2. Y esto es lo mismo, ahora aplico f, que es el radical, la raíz de 3x cúbica más 2. Entonces es importante ver qué función está dentro de cuál es la función externa, cuál es la función interna. Eso es muy importante, porque voy a hacer la derivada de las dos. Yo tengo que por la regla de la cadena, dice, tú tienes una función compuesta. La derivada de f de g de x es la derivada de f de x con respecto de g de x por la derivada de g de x sobre la derivada de x. Esa es la regla de la cadena, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si mi función g de x es igual a x cuadrada más x al cubo, que fue el primer ejemplo, voy a dejar la otra. Yo tengo que identificar quién es f y quién es g. Entonces, esta función va a ser lo mismo.
mi f de x es x cúbica. Y mi f evaluada en g de x, yo sé que es f de x cuadrada más x. Sin el cubo, porque el cubo es cuando ya aplico la regla, ¿vale? Y obviamente pues mi g de x es x cuadrada más x. Entonces fíjense, lo que yo voy a calcular es la derivada de g de x. Primero, la derivada de g de x es 2x más 1. Y la derivada de f de x, así, bueno, la derivada de f de g de x sería, esta la voy a poner, si la pongo así, f de x cuadrada más x, pero fíjense, yo voy a hacer que esta g de x sea como una literal, una x grandota, x mayúscula. Entonces la derivada de esta va a ser la derivada de g de x elevada ¿a qué? Al cubo, o sea, no la voy a sustituir. Entonces mi derivación va a ser con respecto a una potencia, ¿vale? Entonces la derivada de f compuesta con g de x va a ser igual a esta derivada, y esta es una regla del producto, sería 3g de x a la 2 y ya. O sea, esta sería la consecuencia de esta, ¿sale? Este es aquí. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Mi derivada, pues, esta es la interna, esta es la externa. Entonces, mi derivada g' de x va a ser la derivada externa, que sería esta, 3g de x al cuadrado por la derivada de la función interna, que es 2x más 1. Y es un igual. Y ya terminé. Nada más lo único que tengo que sustituir es g de x. ¿Quién es g de x? Pues es x cuadrada más x, es esta. X cuadrada más x al cuadrado. Y este 3 igual lo puedo multiplicar por este, por 6x más 3. Ajá. Entonces, ¿qué tengo que ver? La parte interna, la parte externa. La derivada de la primera es la derivada de un cubo. Entonces va a ser 3 por lo que está dentro, que es g, elevado al cuadrado. Esta es una regla de potencia. Y luego lo voy a multiplicar por la derivada de lo que está dentro. ¿Y cuál es la derivada de x cuadrada más x? Por la derivada de 2x cuadrada, que es 2x, y la derivada de x, que es 1. Hasta ahí ya terminé mi regla de la cadena. Ahora lo que tengo que hacer es tratar de, con el álgebra, tratar de ponerlo en una forma más entendible. Entonces, esta g de x, pues ya sé que es esta, que es la que está interna, y la dejo igual, elevado al cuadrado por este. ¿Lo puedo escribir al revés? En realidad el orden no importa. Lo importante es que sean los términos exactos. Ahora vamos a ver otra regla de la cadena. Si se dan cuenta, aquí, esta regla de la cadena es general y ahorita tenemos ya una regla derivada de esta. ¿Cuál? La derivada de u a la n con respecto de x es igual a n por u a la n menos 1, que es la derivada de la potencia, por la derivada de u con respecto de x. Esta es la regla de la cadena para leyes de potencias.